buscando ese clickbaiting, ¿no? Y esa captación de audiencias, pues la verdad es que cogen parte de la información que les interesa y generan a veces titulares sensacionalistas y muy alarmistas, que luego la verdad es que el cuerpo de la noticia no tiene nada que ver. Entonces, pues yo os invito muchas veces a que hagáis una reflexión más allá de lo que vienen en los titulares de las noticias que vemos muchas veces en la prensa, en la televisión, en la radio, en los digitales, y que tengamos ese pensamiento crítico y esa actitud crítica que precisamente le estamos pidiendo a los adolescentes y jóvenes que tengan con respecto a las redes sociales y que tengan con respecto a Internet, y que nosotros mismos seamos los primeros que nos quitemos ese sesgo de confirmación y que realmente no siempre nos vayamos a leer las mismas fuentes, a leer a los mismos perfiles, a leer aquello que siempre queremos escuchar, sino que realmente tengamos la capacidad de contrastar y de reflexionar de diferentes medios y de diferentes fuentes para tener al menos un abanico de información, y que con esa información podamos tener una conversación lo más informada y lo más crítica para poder tener en casa con nuestros hijos e hijas. De esta frase, que hace ya 10 años que la hizo esta persona que para mí es un referente en el mundo de la divulgación y de la educación, debemos crear políticas educativas para asegurarnos que nuestros jóvenes progresen hacia el futuro. Es una de las cosas que yo también siempre suelo hacer hincapié, y es algo que a veces se nos olvida, el que tenemos que preparar a nuestras generaciones de niños y adolescentes para el futuro que van a tener que vivir ellos, no para el pasado que nosotros vivimos. Y a veces vivimos tan anclados en ese pasado que nosotros hemos vivido, en esa adolescencia que nosotros vivimos y en esa juventud, que se nos olvida que no es la que van a vivir nuestros hijos, y que sin duda alguna, ya os digo yo, y eso sí que hay confirmación, que el futuro que van a vivir nuestros niños, niñas y adolescentes va a ser tecnológico y digital. Por tanto, tenemos que formar a estas nuevas generaciones, sobre todo la generación alfa y la generación Z, para que realmente tengan todas las herramientas, tanto tecnológicas como emocionales, para que salgan preparados para ese futuro que van a tener que vivir ellos. Entonces, aunque siempre tendemos a, por supuesto, porque es algo yo creo que ha pasado a lo largo de la historia, hablar de que la juventud de ahora es menos lista que la nuestra o las anteriores, es más vaga que las anteriores. Yo creo que esto también lo sufrimos nosotros, y es algo que creo que viene desde época de Sócrates. Entonces, no nos quedemos solamente en eso, que los jóvenes y los niños de ahora, los adolescentes de ahora, son mucho menos listos, más vagos, y más, como algún libro dice algún autor, como es Desmoulins, más cretinos digitales solamente por el uso de la tecnología. Vayamos un poco más allá y pensemos cómo educar, cómo formar a estas nuevas generaciones para que realmente utilicen las tecnologías digitales de la forma más saludable, de la forma más responsable y de la forma más crítica, para que realmente las puedan emplear de una forma que realmente les enriquezca para convertirse en ciudadanos digitales de la sociedad digital y conectada que les va a tocar vivir. Por tanto, para ello necesitamos hacer una verdadera alfabetización digital y mediática desde edades tempranas. Y, por supuesto, esto tiene que ser, como veremos más adelante, una corresponsabilidad. Es decir, los primeros agentes vamos a ser las familias, vamos a ser los padres. Esto entra dentro de la patria potestad, en la que nosotros, padres y madres, estamos obligados, entre muchas cosas, a velar por la seguridad de nuestros hijos, a protegerles, a darles alimento, a educarles, y ahora ya no solamente educarles en el entorno físico y analógico, sino también en el entorno digital. Es una nueva responsabilidad que tenemos. Pero las familias no podemos estar solas. Las familias no podemos hacerlo solas porque no llegamos a todo. Entonces, como digo, tienen que ayudarnos, por supuesto, los centros escolares y, por supuesto, las administraciones. Y miro para ese lado, porque te me has puesto enfrente. Entonces, también las administraciones, las instituciones y los gobiernos
que haya un control de verificación eficaz de las plataformas. Actualmente, prácticamente cualquier plataforma, no digo solamente las redes sociales, pero cualquier plataforma, ya sea incluso una web de contenido para adultos, ya sea de contenido pornográfico o de juego de azar, simplemente te pone, ¿eres mayor de 18 años? Ponemos sí y entramos. Es el único control de verificación de edad que tenemos, totalmente laxo. Por tanto, tenemos que exigir a las plataformas que implementen sistemas de verificación reales para asegurarnos que no haya menores dentro de las plataformas donde no puede haber menores, porque hay contenidos para adultos, y donde sí que puede haber contenidos generalistas, como puede ser una red social, se aseguren que los menores de edad no puedan acceder a contenidos que sean inapropiados, no en este caso ilegales, pero sí inapropiados o perjudiciales para ellos. Y tienen la tecnología para hacerlo. Por tanto, debemos instar a que ya pongan en práctica esas mecánicas y esas tecnologías para hacerlo. Y si no lo hacen, que se las sancionen. Pero como digo, llevamos muchos años en que las cosas no se han ido haciendo bien y como os pongo aquí ya, desde también hace 10 años, un experto en tecnología educativa, Jordi Adell, lo ha ido diciendo. Tenemos que hacer una diferenciación muy grande cuando hablamos de pantallas y nos seguimos equivocando, porque os hablo de este informe que se acaba de publicar y seguimos hablando de pantallas en general. Y así cuando veáis, cuando lleguéis a casa y veáis los resultados del informe o las recomendaciones que hace el informe, habla pantallas de 0 a 6 años. Uso de pantallas solamente de 1 hora, de los 12 a los 13, de los 13 a los 16, máximo 2 horas, incluida docencia y deberes. Pero ¿qué pantallas? ¿Qué entendemos por pantallas? Porque no es lo mismo TikTok, no es lo mismo Instagram, no es lo mismo Fortnite, que si estamos hablando de robótica, los profesores que los tengo allí sentados, que si estamos hablando de robótica, que si estamos hablando de programación, que si estamos hablando de aplicaciones de realidad aumentada, virtual o mixta, si estamos hablando de cualquier tecnología aplicada en el aula, lo que llamamos tecnología educativa. Por tanto, vamos a diferenciar bien las pantallas o los dispositivos que se usan normalmente para el ocio o para el entretenimiento en el ámbito familiar de la tecnología que se emplea en las aulas. Y así entenderemos qué y cómo tenemos que restringir cada dispositivo, tecnología, plataforma en cada uno de los ámbitos. Indiscutiblemente, yo no es que esté en contra de prohibir. Obviamente, en una sociedad siempre tiene que haber prohibiciones, por supuesto, porque no podemos funcionar en la anarquía. Pero cuando hablamos, sobre todo de ciertas edades, funciona mejor cuando hablamos de regular, de regulaciones. Porque normalmente, los que sois padres de adolescentes o vais a entrar en la adolescencia, cuando a los adolescentes les imponemos y les prohibimos, lo que estamos consiguiendo es que hagan las cosas por detrás, que hagan las cosas a escondidas. Y cuando hacen las cosas a escondidas, conseguimos el efecto contrario, es decir, aumentar exponencialmente los riesgos. Cuando realmente lo que tenemos que conseguir es crear un clima de confianza en casa a base del diálogo, a base de la conversación, a base de la escucha activa de nuestros hijos, para que realmente podamos ser referentes de nuestros hijos con y sin tecnología a cualquier edad. Es verdad que la adolescencia es una época en la que normalmente intentan separarse al máximo posible de los padres y se van a acercar, como es lógico, lo más posible a sus iguales. Pero aún así, en este periodo, ellos tienen que entender que sus padres y madres están lo suficientemente cerca para protegerles, para ser su apoyo, pero lo suficientemente lejos para poder darles esa independencia que ellos necesitan a estas edades para crear su autonomía y para tener
una preocupación de padres y madres por el uso que están haciendo los menores de la tecnología. Pero yo me resisto muchas veces a pensar que estamos ante una generación de adictos a las tecnologías, de adictos a las pantallas. Me cuesta mucho tener una unión, ¿no?, con todos estos nuevos autores, bestsellers, como pueden ser Desmouillet, como pueden ser Jonathan Haidt, que hablan de la generación ansiosa, generación adicta, de los peregrinos digitales, porque aunque comparto muchas cosas con ellos, de algunos de los informes, investigaciones, papers que incluyen en sus estudios, insisto, me cuesta cuando alguien habla a toda una generación de adolescentes y jóvenes como unos cretinos digitales o como toda una generación de personas adictas a una tecnología. Esto es lo pongo, no sé si alguno recuerda esta imagen. ¿A alguno le suena esta imagen? Esta fotografía que se hizo muy famosa en los medios. Esta fotografía se hizo, salió en los medios hace 10 años y fue uno de los bulos que empezó a correr por los medios, porque se utilizó exactamente para hablar de esto, ¿no?, de cómo los niños estaban tan enganchados a las pantallas que eran incapaces de disfrutar de la gran obra de la maravilla de los cuadros de Rembrandt, ¿no?, de cómo era posible que ante tanta belleza y tanta cultura pudieran estar enganchados a sus teléfonos móviles. Cuando se desmintió, y lo que se hablaba es que el profesor, después de haber hecho la visita por todo el museo, les instó a sus alumnos a que se descargaran la app del museo para que realizaran las actividades que el museo había preparado sobre este cuadro. Pasaban años y aún así se seguía utilizando esta misma imagen de cómo están las adolescentes y los niños enganchados a las pantallas, que son incapaces de observar la belleza del arte. Entonces, por eso os digo que a veces tenemos que ser un poco más críticos nosotros con lo que leemos y vemos, si queremos que ellos también lo sean. Como os digo, en un escenario ideal nos encontraríamos con que todos los padres o todas las familias acompañan en la alfabetización digital de sus hijos, lo que llamamos la mediación parental. Es decir, en cuanto empezamos a dar tecnología a nuestros hijos, que sabemos que cada vez la estamos dando antes, hacemos ese acompañamiento, esa educación, orientación e información. Y luego también los centros escolares tendrían que implementar la tecnología de la forma adecuada. Pero no nos encontramos en el escenario ideal y sabemos que durante muchos años no se ha estado haciendo bien. ¿Y qué es lo que nos encontramos? Con que cada vez se está dando tecnología antes a los menores. Antes lo hablábamos, la edad media en la que se da un smartphone actualmente a un menor es los 10,6 años y muchas veces sin ningún tipo de supervisión, sin ningún tipo de control parental, sin ningún tipo de supervisión por padres y madres y sin que realmente ni siquiera ellos sepan absolutamente nada ni de ciberseguridad, ni de antivirus, ni de contraseñas robustas, ni de las aplicaciones que sus hijos o hijas van a tener en esos dispositivos. Y además, también nos hemos encontrado con que la digitalización de las aulas no siempre se ha hecho bien. Eso que yo llamo tecnología educativa, que no son pantallas como tal, sino que son toda una serie de herramientas, aplicaciones y sistemas que se utilizan en el aula para la mejora del aprendizaje del alumnado, para el aumento de la motivación del alumnado a aprender cosas nuevas, no siempre se ha hecho bien. Y a veces lo que se ha vendido a los centros escolares por parte de las editoriales es coger los libros de texto en papel, digitalizarlos y meterlos dentro de un Chromebook o un iPad. Y hemos pasado de tener niños leyendo libros en papel a tener leyendo los mismos libros, pero ahora digitalizados en un Chromebook o en un iPad. Y eso no es tecnología educativa, eso no es innovación educativa. Entonces eso no aporta absolutamente nada al alumnado. O sea, necesitamos que la tecnología educativa sea complementaria a las herramientas analógicas, no sea sustitutiva. Por tanto, los docentes, cuando hacen su plan digital del centro, tendrán que ver qué tipo de plataformas, qué tipo de herramientas utilizan dentro del aula y siempre que sean, como digo, complementarias al resto de plataformas
dotar a estos nuevos niños y adolescentes de esas competencias digitales, porque ya estamos obligados por ley, según la LOMLOE, tenemos que formar no solo a los docentes, a los centros, sino también al alumnado en unas competencias digitales desde educación infantil hasta segundo de bachillerato, de manera transversal, para que puedan salir con esas competencias aprendidas y para que, como decía al principio, puedan convertirse en ciudadanos digitales. Y nosotros tenemos que ser un modelo en el uso de la tecnología, tenemos que acompañarles en ese proceso de alfabetización digital. Normalmente nos es fácil a las familias ser modelos en el uso de la no tecnología o en el no uso de la tecnología. Es decir, nos es más fácil cuando ponemos las normas o límites, y ahora dentro de un rato hablaremos de ello, y ser modelos para nuestros hijos en eso. Lo que me cuesta mucho, lo que nos cuesta mucho a las familias, y eso lo veo muchísimas veces cuando hago aulas de padres en los coles, es que también tenemos que ser modelos en nuestro uso de la tecnología. Es decir, si yo quiero que mi hijo o mi hija sea respetuoso con alguien detrás de una pantalla, que sepa lo que es la netiqueta, que sepa que no pueda hacer ciberbullying, que no puede acosar a otro niño o otra niña a través de las redes sociales, a través de WhatsApp, que no debe indiscutiblemente estar mandando mensajes por la noche a las 12 de la noche, porque otras personas pueden estar descansando, sus compañeros. Todas esas cuestiones se las tengo que enseñar yo también en el uso responsable que yo hago de la tecnología. Pero a veces, cuando nos metemos en las redes sociales los adultos y vemos cómo nos comportamos los propios adultos en la tecnología o con la tecnología, pues dista mucho de que realmente podamos ser referentes para estas nuevas tecnologías. A veces nos metemos en redes sociales como, bueno, yo siempre sigo diciendo Twitter, ya no es Twitter, es X, pero me cuesta llamarla X. Nos metemos en Twitter o nos metemos en alguna red social y vemos el comportamiento de los que supone que son los adultos, que tienen que ser modelos de referencia para las nuevas generaciones, y la verdad es que poca referencia o muy mala referencia estamos dando para todas estas nuevas generaciones que en teoría nos están viendo, nos están escuchando y nos están leyendo. Como decía, tiene que haber una corresponsabilidad. Las familias, indiscutiblemente, tenemos que formar, acompañar y educar a nuestros hijos, pero necesitamos que los centros escolares también nos acompañen en esa educación, en esa formación de nuestros hijos, con unos planes que se basen en objetivos pedagógicos y no simplemente en meter tecnología a saco y a cascoporro en los centros escolares. Las instituciones también tienen que ayudarnos con mayor presupuesto y dotación para dar recursos gratuitos tanto a las familias como a los docentes, y por supuesto lo que decía, la responsabilidad que tenemos que exigirle a las plataformas de todo lo que están haciendo mal y en lo que no están protegiendo a los menores. ¿Qué es lo que queremos conseguir realmente? A mí, ¿qué me gustaría conseguir? No solamente como madre, sino también como docente. Quiero conseguir que las nuevas generaciones sean creadores de contenido, sean innovadores, sean emprendedores, utilizando la tecnología, no sean meros consumidores de contenido. Yo no quiero a niños y niñas que estén todo el día haciendo scroll en TikTok o haciendo scroll en Instagram o viendo vídeos horas y horas en YouTube o en Twitch. O sea, yo quiero que realmente saquen lo mejor de la tecnología y lo que más pueda enriquecerles de la tecnología. Por eso es tan importante que hablemos de tecnología en casa mucho antes de darles los primeros dispositivos y hablemos de las oportunidades que les va a traer la tecnología, aparte, por supuesto, de los riesgos que se van a poder encontrar en la tecnología. Porque yo quiero que ocurra esto, no sé si lo leísteis hace un par de semanas, estas 3 niñas de 11 años que se llevaron este premio porque han creado una plataforma de crowdfunding con un motor de inteligencia artificial para el intercambio de libros entre sus compañeros, porque se dieron cuenta que en el barrio donde ellas vivían había muchos niños que vivían muy lejos de las bibliotecas y había
entender que esto es lo que pueden hacer utilizando la tecnología y todo el potencial que tiene la tecnología. ¿Móvil sí o móvil no? Qué buena pregunta, ¿no? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Alguno de vosotros estáis en esta tesitura? ¿Os han pedido el móvil alguno? ¿O que hay uno por allí? ¿Alguien más? ¿Siente la presión esta extrema de que le han pedido el móvil? Y sobre todo ahora en Navidades. Es la época esta maravillosa de Papá Noel, los Reyes, el móvil. Yo os doy algunas opiniones personales. Al final, como digo, nadie mejor que un padre, una madre, una familia para saber tomar esta decisión y cuál es el momento preciso. O sea que lo que os voy a contar yo ahora son pues opiniones mías personales de lo que yo he vivido también en casa, que os pueden ayudar. Pero como digo, creo que nadie mejor que vosotros, que sabéis la circunstancia que tenéis en casa, que conocéis a vuestros hijos para poder tomar esa decisión. Normalmente hablábamos antes de la presión social, que hay muchas veces en que todos los compañeros tienen ya un móvil, todos los de mi clase tienen un móvil menos yo, y esa presión social, ¿no?, nos hace a tener que decidir si le compro ya ese primer móvil, aunque yo creo que no debería porque tiene 12 años y no considero que deba tener un móvil. Aquí tenemos que pensar diversas cosas. Por un lado, hay que lograr el equilibrio perfecto, que no es nada fácil, ¿no? Lograr el equilibrio perfecto entre que no debemos dejarnos guiar, ¿no?, o tomar las decisiones por la presión social de lo que hagan el resto de padres y madres, y que, por otra parte, tenemos que pensar que nuestra decisión en este momento y en este entorno que viven los menores no haga que realmente, sí que es verdad, le estemos aislando, al no tener un dispositivo, le estemos aislando de la manera en la que socializan y se comunican ahora los menores. Y os explico. Yo he vivido ese momento de presión social, por supuesto, o sea, sobre todo con mi hijo el pequeño que tiene 18. Cuando llegó ese momento, obviamente que quería el móvil, pues no sé si lo empezó también, ¿no?, desde los 12 años. Pero él tenía claro que en casa no lo iba a tener por edad, porque no era el momento de tener ese primer dispositivo. Lo que pasa es que lo que en casa ha tenido es mucha conversación y mucha explicación, porque como yo sufrí por mi generación, con mis padres, aquello de el no porque no y el no porque lo digo yo, pues entonces lo que yo siempre he intentado es explicar el porqué de las cosas y el porqué de las decisiones. Cuando tengáis que tomar esa decisión, yo creo que hay tres cosas que tenéis que tener en cuenta. Por una parte, la necesidad de la familia. Hay un momento en que las familias tienen la necesidad de conectar con sus hijos, contactar con sus hijos. ¿Por qué? Porque muchas veces trabajamos los dos fuera de casa. Y entonces tenemos que saber si el menor ha salido del colegio, si ha salido de la extraescolar, o empieza a salir el fin de semana con sus amigos a la calle y queremos saber si ya está volviendo a casa. Es decir, es la preocupación de los padres y madres por poder contactar con ellos para saber dónde están. Para esa necesidad, que es una necesidad de la familia, no es una necesidad del menor, ni mucho menos ese menor necesita un smartphone, es decir, un dispositivo conectado a internet. Con un móvil le bastaría, un móvil, lo que llamamos un móvil tonto, un móvil solamente para llamadas, porque lo único que queremos es llamarle o que él nos pueda llamar para saber si está bien. Este móvil no entraña ningún tipo de riesgo ni de peligro, salvo que lo pierdan o que se lo roben, es el único peligro que puede entrañar. Hay personas que deciden cambiar ese tipo de móvil por estos relojes para niños, porque ni siquiera quieren introducir el concepto móvil todavía en casa. O sea, no quieren que su hijo tenga el concepto de que tiene un móvil en el bolsillo. Entonces prefieren optar primero por el tipo de reloj. Estos dispositivos, ya sea un reloj o ya sea un móvil tonto, sin internet, los pueden tener a los 10 años, a los 11 años, a los 12 años, porque como digo, no entrañan
En muchas de las familias, no sé si os pasará en alguna de las vuestras, por ejemplo en la mía sí, y en muchas de las del entorno que yo conozco, ya no hay teléfonos fijos en casa. En mi casa, por ejemplo, no tenemos teléfono fijo. Y ahora muchos de los niños y niñas tienen que hacer trabajos para el cole en conjunto, en grupo. La manera que tienen de contactar, de hablar y de socializar es a través del móvil, a través de los canales de mensajería, a través de WhatsApp. Ya no utilizan el móvil para llamar. No utilizan fijos ni siquiera hay fijo en las casas. Entonces, esa nueva manera también que tienen ellos de comunicarse y de socializar la tenemos que entender, que lo hacen a través de esos canales de mensajería. Y aquí entraría la necesidad de los menores y adolescentes. Yo en mi caso, cuando eso lo empecé a notar por parte de mi hijo, que empezó alrededor también de los 12-13 años, yo entendí que no era el momento en el que él tendría que tener un smartphone, ni mucho menos, porque no quería entregarle un smartphone. Lo que hice fue un teléfono que había antiguo nuestro, reutilizado, lo cogí, le puse el canal de registrado para comunicarse con sus compañeros de clase, lo capé, cerré toda la privacidad al máximo posible, quité todas las aplicaciones y lo dejé en el salón. Y ese es el teléfono que utilizaba cuando tenía que comunicarse con sus compañeros de clase, o con sus compañeros de básquet, o con los compañeros con los que iba a salir el fin de semana, ni más ni menos. Entonces no tenía ninguna otra necesidad y la que tenía ya la había arreglado con ese dispositivo. Cuando yo ya decidí que era el momento de darle el primer smartphone, que no fue hasta los 14 años, fue cuando mi hijo ya tenía que ir solo al colegio, tenía que coger un autobús de línea, o sea, no era una ruta siquiera, sino era un autobús de línea. Y entonces ahí ya vi la necesidad porque tenía que ver los horarios de los autobuses, tenía que bajarse una aplicación para ver cuándo pasaba, cuándo no pasaba, y ahí ya sí que había una necesidad que no la podía cumplir con ningún otro dispositivo que hubiera en casa. Y es ahí cuando decidí que tuviera un dispositivo. Lo que también suelo recomendar a las familias es que en este caso, cuando decidáis si es los 14, si es los 15, si es los 13, la edad que decidáis, pensando como que ellos, los niños, tienen que entender que no es un premio, que no es un juguete, que no es un regalo. Por eso suelo recomendar que no se regale ni por Papá Noel, ni por los Reyes Magos, ni por el cumpleaños, ni por las buenas notas, porque si no somos nosotros los que estamos generando más ansiedad sobre el dispositivo. Porque si sacas buenas notas, te regalo el móvil. Si sacas malas notas, te retiro el móvil. Les estamos generando esa dependencia más nosotros sobre el dispositivo. Y al final lo que tienen que entender ellos es que el dispositivo es una herramienta más que nosotros les facilitamos, como les facilitamos libros, como les facilitamos enciclopedias, como les vamos a facilitar cuando sean más mayores un ordenador para poder trabajar. Es decir, una herramienta que nosotros les facilitamos y que tienen que adquirir sobre ella una responsabilidad, pero no tiene que ser un premio. Y entonces ellos lo entenderán de otra manera. Y cuando además tengan ese dispositivo, que creo que lo tengo por aquí, en cuanto a edades, cuando tengan ese primer dispositivo, yo recomendaría además que, por supuesto, aunque sea ese primer smartphone, no debería ser un teléfono de alta gama, no debería tener una tarifa ilimitada de datos. A veces, de verdad, me llama muchísimo la atención ver a niños, me da igual, de 10, 11, 13, 14, 15, me da igual la edad, con un iPhone 15, con un, bueno, 16 todavía no estoy, con un iPhone 15, con un iPhone 14, es decir, teléfonos que a veces cuestan la nómina de sus padres de un mes. Pero es que aunque se lo pudieran pagar, porque sus padres ganan mucho dinero, me da igual, ¿cómo van a valorar el valor de las cosas si les están
llamadas de mis compañías para decirme que me regalan los datos ilimitados para la tarifa de mis padres y de mi hijo. Y siempre digo que no, gracias, que no la quiero. Y mi hijo tiene 18 años y no tiene tarifa ilimitada de datos todavía. ¿Por qué? Porque le quiero enseñar autocontrol. ¿Cómo voy a enseñar autocontrol a mis hijos si desde el primer principio, desde el primer móvil, le doy una tarifa ilimitada de datos? Así no puede adquirir responsabilidades. Si mi hijo, ahora ya, de vuelta de la universidad, se pasa todo el camino viendo una serie de Netflix, ay amigo, pues adiós datos. Hasta el mes siguiente no tienes más datos. Autorregúlate, autocontrólate. Esa responsabilidad la tienen que aprender desde que son adolescentes, pero no podemos hacer que la quieran si nosotros no les ayudamos a adquirir esas responsabilidades. Por tanto, teléfonos de baja gama, que los hay fantásticos, además hay una marca española que fabrica en España con teléfonos bastante asequibles, no hace falta comprarles teléfonos, como digo, tan carísimos y de alta gama, y que cumplen las funcionalidades que ellos van a utilizar, y les demos unas tarifas de datos que no van a utilizar, por supuesto. A veces es interesante o os puede ayudar, antes de que empiecen a usar los primeros chats de mensajería con su grupo de clase, que sabemos que ha habido tantos problemas y que suelen traer a veces consecuencias muy negativas, como el tema, si nos da tiempo lo hablaremos sobre el tema de la pornografía, que en ese primer móvil, cuando ya tenga datos, pues sabréis el primer chat que sea el de familia. ¿Por qué? Porque así vais a poder enseñarles a usar bien un canal, como se dice, de mensajería instantánea, para que ellos vean cómo se escribe, cómo se responde. Porque, por ejemplo, una de las cosas que yo me di cuenta con mi hija es que no entendía que los mensajes escritos no tienen tono. Entonces se puede malinterpretar constantemente. Es el problema de Internet, es el problema de las redes sociales y sobre todo de los canales de mensajería. Y los adolescentes sabemos que hormonalmente están así, arriba, abajo, arriba y abajo. Entonces, si además no utilizan, a veces les recomendamos, no utilizan emoticonos, no sabes si alguien está diciendo que le odia, le quiere, le ama, ahora le odia, ahora... Entonces mi hija cada vez me llegaba, cada día, mira lo que me ha dicho, es que me odia. Y yo decía, a ver, Carlota, dame el móvil. Digo, trae el móvil. Y le leía el mensaje con un tono y le leía el mensaje con otro tono. Digo, ¿ves cómo se pueden malinterpretar, hija mía? Digo, el mismo texto, si te lo leo con un tono o te lo leo con otro, lo malinterpretas. No sabes si te lo está diciendo con ironía, si te lo está diciendo en una guasa, si te lo está diciendo de verdad. Entonces, ayuda mucho a que les enseñemos a cómo manejar un canal de mensajería, para que ellos sepan realmente cómo escribir ojo correctamente, porque yo no os podéis imaginar cómo me llegan los alumnos a la universidad, con qué faltas de ortografía, que a veces les devuelvo los trabajos y digo, me niego a corregir un trabajo, porque además les digo, pero por Dios, pero si es que en el Word, esas rayitas que vienen rojo abajo de cada palabra, eso significa que hay una falta ortográfica. ¿Qué os creéis? ¿Que es para que veáis por la palabra? Digo, por Dios, que tenéis un corrector, automático en Word. Digo, ¿de verdad? Digo, al menos pasarle el editor antes de entregarme los trabajos. Es que ni siquiera. Algunos me ponen falta de ortografía hasta en sus propios apellidos, que me los escriben sin tilde. O sea, no podéis imaginar lo que llega y cómo llega. Entonces, que los grupos escriban correctamente, sin falta de ortografía. También os puede ayudar el establecer no solo horas de pantalla, tiempos de pantalla, sino también zonas de pantalla. Es decir, y aquí, como digo, ya hablabas muy bien antes, de que el bienestar digital, ese bienestar digital que queremos para nuestros hijos, que es conseguir ese equilibrio entre el tiempo que pasan conectados y el necesario tiempo que pasan desconectados, sea un bienestar digital familiar. Es decir, que en el ámbito familiar consigamos realmente que ellos entiendan que nosotros también ayudamos para generar ese entorno de desconexión. Que ahora también tenemos que estar conectados, obviamente, porque además somos sus padres y también tenemos que teletrabajar
mayores es que, por supuesto, no hay dispositivos ni en las comidas, ni en las cenas, ni en los desayunos, es decir, cuando estamos pasando tiempo en familia. Me da igual que sea en nuestra casa o que sea en un restaurante. Pero claro, si yo impongo esto a mis hijos, no puedo ser la primera que saque yo el móvil y lo ponga encima de la mesa. Entonces ahí tenemos que ser nosotros los responsables de también cumplir con las mismas normas. Entonces, estas cosas ayudan, las zonas de no móviles. Aparte de que les ayudemos a que entiendan que no se lleven los móviles al baño, cuando van al baño, y el tema habitaciones. Es verdad que suena muy utópico, aunque nos lo recomiendan todos los expertos sanitarios, aunque que los móviles se tienen que cargar fuera de las habitaciones, que les compremos despertadores analógicos. ¿Cuánto de gustos tenéis despertadores analógicos? ¿Cuántos? ¿Una? Bien, muy bien, ¿no? Sé valiente, levanta la mano, muy bien, una. Pero esto no nos es capaces, no. Entonces, aunque la mayoría efectivamente nos despertamos con la alarma del móvil, igual que lo van a hacer nuestros hijos, eso no quita a que, por supuesto, no tengan las notificaciones, tengan el teléfono en modo avión, es decir, que haya una serie de medidas que sí o sí tengamos que conseguir. Es decir, que a lo mejor no conseguimos que no tengan el teléfono en la habitación, pero al menos sí o sí ese teléfono tiene que estar en modo avión o tiene que estar desactivado con las notificaciones. Entonces, hay ciertas cosas que no podemos dejar pasar. Riesgos y preocupaciones de las familias. Pues como os imagináis, pues todos los que tenemos, ¿no? Al final, el acceso a contenidos tempranos es actualmente pues de lo que más estamos hablando. Los groomers, ¿no?, que acceden a ellos, el uso abusivo de la tecnología, el ciberbullying, los problemas por el uso abusivo de redes sociales y videojuegos, trastornos del sueño, pero por supuesto hay muchos riesgos que entraña la tecnología. No solamente eso. Al final, casi todos los riesgos que puede entrañar la tecnología muchas veces son por acceso a contenidos inapropiados, como decía, pues pueden ser contenidos pornográficos, contenidos relacionados con la anorexia, la bulimia, contenidos por el acceso a la violencia extrema o al consumo de sustancias, el juego de azar, desinformación, bulos, ciberestafas, es decir, tenemos una serie de riesgos sobre los que tenemos que proteger, ¿no?, a nuestros hijos en cuanto empiezan a usar tecnología. Pero para eso tenemos que también nosotros conocer cuáles son estos riesgos. Es decir, al final tenemos que saber qué son estos riesgos para poder hablar sobre ellos en casa y para poder tomar medidas sobre estos riesgos. Una de las cosas que me suele pasar también cuando hago aulas en coles, que al principio doy una charla, suelo dar este tipo de charlas y luego me doy cuenta que tengo que volver al colegio a dar una charla primera y básica de ciberseguridad en el hogar, porque muchas veces los padres y madres desconocen las cosas más básicas de ciberseguridad que tenemos que tener en el hogar. Entonces, tenemos que controlar primero pues cómo dominar, ¿no?, la privacidad y seguridad de todos nuestros dispositivos para luego poder acompañar a nuestros hijos en el uso de esos dispositivos. Una pregunta, simplemente. ¿Cuántos de vosotros cambiáis habitualmente la contraseña del router de vuestra casa? Habitualmente no. ¿Cuántos la habéis cambiado alguna vez? ¿Una persona? ¿Alguien más?
de cómo sea vuestro hijo o cómo sea vuestra hija. ¿Qué tenemos que saber de las redes sociales? Pues que indiscutiblemente las redes sociales, a pesar de lo que nos aportan, claro, os diré, el diseño en sí de las plataformas están basadas en lo que llamamos time on device, es decir, lo que las plataformas, cualquiera de ellas, lo que van a intentar siempre es que permanezcamos el mayor tiempo posible dentro de sus plataformas. Y por eso cada vez nos van ofreciendo más productos dentro de cada una de sus plataformas. Porque cuanto más tiempo estamos dentro de ellas, más tiempo pasamos haciendo scroll y viendo contenidos y viendo productos, más pueden ellas pasarnos o ponernos impactos publicitarios. Y al final, esa es la línea de negocio de las plataformas, de las redes sociales. Tener perfil en redes sociales es gratuito. Y desde luego las plataformas no son ONGs, tienen una línea de negocio. Por tanto, la publicidad que venden a terceros es una de sus líneas de negocios, aparte de los datos que recogen que nosotros mismos dejamos a las plataformas. Por ejemplo, les cuento una anécdota. Facebook, a día de hoy, o sea, yo cuando se lo explico a mis alumnos, ya ni siquiera se la explico como red social. Para mí es una de las mayores plataformas publicitarias que existen, porque se puede hacer la mayor segmentación que se puede hacer que con ninguna otra plataforma. Además, la más asequible en cuanto a costes que cualquiera de ellas. Prácticamente podemos segmentar automáticamente, pero prácticamente por todo. En España, quitando por identificación o por ideología política, que es por lo único que no se puede, en Estados Unidos sí, pero en España no, se puede segmentar por todo lo que imaginéis. Si estamos casados, solteros, si estamos en un compromiso, si tenemos hijos, si no tenemos hijos, de cuántas edades son nuestros hijos, si tenemos móvil, si no tenemos, qué sistema de móvil o qué sistema operativo utilizamos, si tenemos estudios, hasta qué estudios hemos llegado, dónde vivimos, en qué radio de zona vivimos, el código postal de dónde vivimos, qué intereses tenemos, es decir, todo. Yo una campaña publicitaria, tanto en Meta, en Facebook como en Instagram, la puedo segmentar por lo que quiera. O sea, puedo hacer una campaña de francotirador que llamamos y mandarla directamente a ti, prácticamente. ¿Por qué? ¿Por qué tengo todos esos datos? Porque se los damos gratuitamente. Se los damos nosotros gratuitamente todos esos datos, sin darnos cuenta además. Yo muchas veces cuando entro en el feed de Facebook, que entro muy poco porque es prácticamente para nosotros profesionales, y veo a mis amigos, amigas, a mi familia, que hacen los típicos jueguecitos estos que nos pone Facebook de si fueras un perro, adivina cuál sería la raza tuya favorita. Si fueras una de las princesas de Disney, yo digo, ¿en serio que la gente diga esto? ¿En serio? Por el día del orgullo gay, por el día de homenaje a no sé qué, cámbiate tu avatar y ponte la banderita de... O sea, todo eso le estamos dando información a Facebook de nuestra ideología política, de nuestra ideología religiosa, de nuestro... todo. Estamos dando toda nuestra información de manera gratuita. ¿Para qué? Para vendérsela a terceros. Entonces eso lo tenemos que saber para luego hablar a nuestros hijos de cómo funcionan las redes sociales, cómo funcionan los algoritmos y qué contenidos les van a enseñar, porque van a ir totalmente segmentados por el algoritmo. Aquí, como digo, yo soy muy tajante y nunca he permitido a mis hijos tener perfil en redes sociales antes de la edad legal.
no podemos solamente demonizarlas. Es decir, las redes sociales también sirven a estas nuevas generaciones para ampliar conocimientos, para ampliar una socialización que para ellos es muy importante y que va más allá del entorno y del ámbito analógico y el espacio físico. Tenemos que entender también que hay muchos niños y niñas que socialmente les cuesta hacer amigos, que tienen unos gustos a lo mejor más especiales que otros niños y niñas de los que se encuentran en su entorno escolar y que realmente encuentran en las redes sociales ese mundo que a ellos les gusta, que les hace sentir bien. Entonces no pensemos solamente en las redes sociales como ese foco que causa ansiedad, estrés, depresión, problemas alimenticios, autolesiones, sino también pensemos que también para muchos niños y niñas son lugares donde también encuentran refugio y amistades porque en el entorno físico-social no los tienen. Entonces a lo mejor donde tenemos que solucionar el problema no es en la red social, prohibiendo el acceso a la red social, sino tendremos que ver cuál es el problema que tiene ese menor en el entorno físico. Y lo hemos visto muy claramente, por ejemplo, muchas veces en los videojuegos. Cuando niños han sido o están siendo acosados, porque hablamos mucho de ciberbullying, pero la mayor parte de acoso actualmente se sigue dando en el ámbito escolar, o sea, el bullying presencial. Entonces, cuando hay muchas veces que los niños están siendo acosados físicamente en el colegio, hay a veces que se meten dentro de los videojuegos, de las comunidades de videojuegos, porque allí se sienten como uno más y allí se sienten respaldados en la comunidad de videojuegos en las que juegan y allí no es el niño acosado o la niña acosada, porque pasa a ser un niño más con un avatar y ahí no se sabe si es un niño gordo, feo, bajito, con gafas, como lo es en el colegio. Y entonces está tranquilo o tranquila. Entonces tendremos que saber cuál es el problema realmente que está sufriendo ese menor para atajar ese problema en el entorno físico, no el problema es el videojuego. También tenemos datos de los menores. Los menores son conscientes, en este caso los menores no, los adolescentes, son conscientes de los riesgos que hay. O sea, pensamos que todos son muy inmaduros y que muchas veces no saben lo que hacen en redes sociales, pero también son conscientes de que los contenidos están idealizados, están marketingianamente modificados y muchos, como veis, afirman que no les preocupa el tema de los seguidores. O sea que también tenemos que pensar que ellos también muchas veces son maduros en cuanto a saber qué se encuentran en las redes sociales. Aunque aún así tenemos que hablar mucho sobre esto en casa. Bueno, la mayoría de ellos usan pues, esas aplicaciones y por supuesto TikTok actualmente no es que la usen como red social, es que actualmente se ha convertido en un buscador. O sea, ya prácticamente lo utilizan como buscador para cualquier tipo de información. Tanto TikTok como ChatGPT se han convertido en los dos buscadores actualmente de información para los niños, adolescentes y jóvenes. ¿Qué tenemos que hacer aquí? ¿Cómo tenemos que sobrellevarlo en casa? Pues tenemos que hablar de los riesgos que tiene esto, que es la desinformación y los bulos. Es decir, o sea, cómo ellos tienen que entender que todo eso que se puedan encontrar en un vídeo de 15 segundos en TikTok puede que no sea verdad, puede que sea mentira. Entonces, lo mismo ocurre en un vídeo de TikTok, que lo mismo lo puede encontrar en ChatGPT y además la información sesgada. Entonces, todo eso es lo que tenemos que trabajar con ellos, los riesgos que tienen estos canales de mensajería, que tiene TikTok o que tienen las IAs generativas. Esto, yo os pongo esta gráfica, yo personalmente no me la creo. Cuando nos dicen que el 45% de los adolescentes contrastan si una noticia es veraz o no. 45% ya no gustaría. Mucho me parece a mí que el 45% contrasten realmente las noticias si son veraces o no. Pero es a lo que deberíamos ir, llegar realmente.
familia, también sienten diversión, también sienten apoyo y comprensión. O sea, eso también lo sienten los adolescentes. Lo que tenemos que conseguir, obviamente, es que estas sensaciones y estos sentimientos no solo los encuentren en el entorno digital, sino que también los sigan encontrando con su grupo de iguales en el entorno físico, con las relaciones cara a cara. Es decir, no pueden dejar de socializar cara a cara con su grupo de iguales, aunque muchas veces puedan utilizar las redes sociales y las plataformas para comunicarse, para socializar, porque les pueda venir bien, aunque también hay riesgos, por supuesto, pero no pueden dejar nunca de salir a la calle, de quedar con sus amigos, de hacer deporte y de esa socialización tan importante que es la que se hace cara a cara. Porque al final lo que se va perdiendo mucho es la capacidad de expresar sentimientos que tienen los niños y adolescentes si las únicas relaciones que tienen son digitales. Aspectos negativos que tienen las redes sociales, por supuesto, aumentan los casos de acoso. El acoso en el centro escolar normalmente siempre se ha dado de 9 a 5, pero ahí acababa. ¿Qué pasa? Que con el uso exponencial de plataformas digitales, ese acoso es 24/7, no cesa. Entonces los niños que son acosados están siendo acosados prácticamente todo el día y todos los días, aparte de riesgos como el grooming, sextorsión, ciberestafas, acceso a contenidos inapropiados. Es decir, hay una serie de riesgos que entrañan los entornos digitales y son sobre los que tenemos que hacer hincapié y sobre los que tenemos que hablar en casa. Y por supuesto la desinformación, ¿no? Los sesgos. Y es lo que hablábamos. Ante toda esta infoxicación que tenemos todos, no solamente ellos, nosotros, lo que decíamos, el otro día me preguntaban, ¿tú crees cómo se sienten los padres con tanta información que recibimos hoy en día? Digo, pues es complicadísimo a día de hoy ser padre o madre, porque prácticamente yo creo que cada día se deben sentir que si eres mal padre o eres mal madre o mala madre, porque si les regañas, lo haces mal. Si les valoras demasiado, le haces mal. Si les castigas, mal, pero si no les castigas mal, tampoco. Si les dejas tecnología, mal. Si no se las dejas, también mal. Entonces, claro, al final es una sensación para las familias de que no sabéis cómo lo podéis hacer bien. Porque tenemos ya no solamente la información que vemos, como decíamos, en los medios de comunicación, sino que te metes en Instagram y ves cientos de perfiles de padres, madres, de educadores, de psicólogos que nos están diciendo constantemente cómo debemos ser padres, cómo debe ser la crianza, y esto es agotador. O sea, es realmente agotador para todos los padres y madres. O sea, afortunadamente cuando yo tuve a mi hija, me he leído libros, uno de ellos fue un tremendo error, o sea, no sé si alguno de vosotros está en mi generación y lo leyó, que es el de Duérmete niño, del doctor Civil, que me arrepiento y me arrepentiré toda la vida. Yo creo que todavía estoy intentando compensar a mi hija por lo que la maltraté,